¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión especial en vivo del canal judicial El Poder de la Transparencia. En esta fecha muy importante, la primera audiencia pública sobre el tema de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. La primera audiencia será para escuchar a las partes que en este caso presentaron la acción de inconstitucionalidad. Se abre la sesión. Las reformas al Código Penal para el Distrito Federal adolecen de grandes deficiencias técnicas, transgrediendo el derecho humano a la exacta aplicación a la ley penal y con ello los principios de certeza y seguridad jurídicas. Los defectos de fondo de la reforma son preocupantes, pero los relacionados con la técnica legislativa inquietan aún más. El legislador del Distrito Federal inexplicablemente olvidó que la labor legislativa, en especial la que regula la materia penal, debe respetar la exacta aplicación de la ley. Este derecho, que está previsto en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, obliga al legislador a describir con claridad y precisión el hecho o la conducta que se considera delictiva, lo que conocemos como tipo penal, puesto que la expresión "no hay delito sin ley" significa que previamente debe existir una delimitación del contenido, la esencia, el alcance y los límites de los tipos penales. Así pues, la materia de la prohibición contenida en los tipos penales no debe contener ambigüedades, de tal suerte que sea posible advertir cuál es la conducta sancionable a efecto de que el particular determine y defina su comportamiento, pero también para que la discrecionalidad del juzgador al aplicar la ley no lo sorprenda. Los mexicanos demandamos certeza en el actuar de las autoridades, especialmente cuando están en juego nuestros derechos fundamentales en una materia tan apremiante como la penal. Los preceptos del Código Penal para el Distrito Federal impugnados están muy lejos de respetar el principio de la exacta aplicación de la ley. Son muchas las inexactitudes en que se incurrió, pero considerando el tiempo que me fue asignado, solo señalaré algunas. Destaca por su importancia la nueva noción de embarazo. Contra toda lógica elemental e incluso jurídica, ahora se nos dice que el embarazo comienza a partir de la implantación del embrión en el endometrio, pese a que siempre hemos sabido, y así lo hemos regulado jurídicamente, que comienza en el momento de la concepción. Otra inexactitud consiste en que el legislador no previó de manera expresa un mecanismo con el cual pueda auxiliarse el médico a efectos de determinar el inicio del embarazo, lo cual es elemental y crucial para saber si la interrupción que provoca del mismo está o no está penada, al quedar comprendida dentro de las primeras 12 semanas del embarazo. La certeza que debe tener para determinar este inicio queda a merced de la voluntad del médico, quien puede no querer saber cuándo se inició el embarazo, o de la paciente, que pueda negarse a que le practiquen un ultrasonido. Les parecerá extraño advertir que, en la reforma legal que impugnamos, el bien jurídico tutelado antes de las 12 semanas es la nada, pues los autores de la reforma sostienen que no hay vida, pero que después de esas 12 semanas solo se protege el proceso de gestación al pretender evitar la interrupción del embarazo, por lo que tampoco hay vida. Entonces, en la reforma legal que impugnamos, la vida no aparece como el bien jurídico tutelado en ningún momento del proceso anterior al nacimiento. Disculpen si me equivoco, pero ¿qué no todo el proceso de gestación tiene que ver algo tan valioso como lo es la vida? Por otra parte, la noción de aborto forzado que se tipifica en el artículo 146 del Código citado, en el sentido de ser la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer embarazada, provoca otra inexactitud igual o más. Uno de los elementos que definen este aborto forzado es la frase "en cualquier momento". Sin embargo, de modo contrario a toda seguridad y certeza jurídicas, la forma en que está redactado provoca dudas razonables. Así, por ejemplo, puede interpretarse que ese momento comienza a partir de lo que para la reforma impugnada se considera embarazo, que es la implantación del embrión en el endometrio, pero también a partir de lo que se considera aborto, es decir, de la 13ª semana en adelante. En consecuencia, no queda claro lo que se quiere regular con la expresión aludida. Seamos claros, no se quitó pena a una conducta ilícita
que por sí significaría devaluar un bien jurídico, sino que, de una manera del todo inopinada, se desreguló una conducta ilícita. En consecuencia, no estamos ante la noción de un pretendido aborto seguro, como muchos pretenden hacer ver, sino ante la instrumentación segura de la muerte del producto de la concepción. Lo apropiado sería mantener la tipicidad de la conducta ilícita e introducir causales de excepción en casos justificados, como así se había venido haciendo, e incluso fue lo que se pretendió al inicio de esta reforma. La vida está reconocida en nuestro texto constitucional como un derecho y como un valor fundamental. La supresión de la norma constitucional de la palabra vida del artículo 14 no constituye un argumento para sostener su ausencia normativa, ya que el sentido subyace en la reforma constitucional consistió en que a nadie se le puede privar de su vida mediante juicio. Esta valoración queda confirmada con la nueva redacción contundente del artículo 22 constitucional al prohibir terminantemente la pena de muerte. Lo anterior obliga a concluir que nuestro texto constitucional salvaguarda el derecho a la vida sin necesidad de que exista un precepto que reconozca expresamente ese que es el derecho humano más fundamental. Así, aunque la palabra vida no se encuentra en el texto constitucional, entenderse que goce de una protección implícita. Afirmar lo contrario equivale a sostener que el Estado no está obligado a respetar la vida y consecuentemente puede privar de ella, con lo cual queda convalidado el genocidio. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de protección constitucional de ese derecho a la vida? La Constitución resguarda la vida desde que comienza hasta que termina, pues no distingue al respecto, pero ¿cuándo empieza? En este punto es importante señalar que la Constitución protege a la vida humana y no a la persona humana. Esta distinción es relevante porque el concepto de persona no es natural, sino filosófico o jurídico, y por tanto depende de la cosmovisión individual o de lo que cada sociedad considere como tal. Como la determinación del ámbito constitucional de protección a la vida no puede reposar en elementos subjetivos, hay que atender a un elemento científico. Biológicamente, ¿cuándo se inicia la vida humana? De acuerdo con la genética, en el momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo, existen células con ADN único y distinto a las células que le dieron origen. Cuando hay una forma de vida distinta a la que lo engendró, existe un nuevo ser humano y a partir de ese momento goza de la relevancia constitucional referida. La libertad de la madre sobre su cuerpo nunca se coarta, porque ese derecho no se extiende más allá de su cuerpo. Así como el derecho de una mujer sobre su cuerpo no es limitado por la imposibilidad de disponer del cuerpo de su hermano, tampoco se limita por no disponer de su hijo. El hecho de que un hijo se encuentre dentro de su vientre no le otorga el derecho a disponer de él, pues no se trata de su cuerpo, sino de un ser humano genéticamente distinto a ello. La existencia de un ADN diferente lleva a concluir que se trata de dos seres distintos, sin que uno pueda legítimamente disponer de otro. Señoras y señores ministros, lo que decide este alto tribunal tiene importancia nacional. No solo porque los derechos humanos tienen vigencia en todo nuestro país, sino también porque la sociedad está pendiente de lo que ustedes resuelvan. Los legisladores estatales, seguramente, están esperando la respuesta de ustedes para saber si lo que hizo la Asamblea Legislativa Federal atenta contra la vida o contra otros de los derechos de los seres humanos y si se está invadiendo facultades de la Federación. Queda en ustedes la resolución de estas cuestiones. Muchas gracias.